Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando un encuentro más de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2. Nos estamos reencontrando como cada sábado para brindarle un completo panorama de Estamos a través de las principales ciudades de la región del Friuli, Venecia, Giulia. Vamos a estar recorriendo una de las principales ciudades del norte de Italia. Hablamos de la ciudad de San Daniele del Friuli, una de las ciudades donde se consume uno de los jamones más exquisitos de toda Italia. De esto vamos a estar hablando en el transcurso de nuestro programa. Así arrancamos Cosas de Gringos, hoy la ciudad de San Daniele del Friuli. San Daniele del Friuli es una localidad dentro de la región del Friuli Venecia Giulia. Se encuentra situada a 80 kilómetros al noroeste de Trieste y a 20 kilómetros de Udine en la misma dirección. San Daniele fue uno de los centros de la reforma protestante de la región en el siglo XVII. La ciudad fue gravemente dañada por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y constituyó uno de los centros de reclutamiento de la República Social Italiana y debido a su localización de las tropas nazis. Después de la guerra y parcialmente después del terremoto de 1976, ya que se produjo la destrucción de varios de sus edificios del centro histórico y además daños a numerosas obras de arte. Actualmente San Daniele alberga alrededor de 8.800 habitantes. Es una ciudad pintoresca y muy reconocida de la región del Friuli Venecia Giulia y en toda Italia por la calidad y la exquisitez del prosciutto, el jamón. En la ciudad se destaca principalmente la Strada dei Castelli e dei Sapori, la calle del castillo y los sabores. Esta actividad es realizada por numerosos viajeros que llegan a la región y consta de un paseo de 90 kilómetros por las colinas del Friuli, pasando por el castillo de San Daniele, para llegar finalmente a la ciudad donde los viajeros pueden conocer el proceso de elaboración de los productos típicos y concluir una jornada completa de degustación que va desde el prosciutto de San Daniele a la trucha, probando también quesos, mermeladas, vinos y grappa friulana. El Camino de los Castillos y de los Sabores es un proyecto de valorización turística que propone descubrir sus sabores típicos, tesoros artísticos y naturales para crear un mix original de sabores, paisajes y cultura. La excelencia histórica, artística y artesanal del territorio se encuentra presente a través de un gran número de haciendas donde es posible no solo degustar los productos enogastronómicos típicos del Friuli culinare, sino también satisfacer los ojos prosciutto, destilerías, haciendas agroalimentarias, lecherías, carnicería y panificadoras son abiertas al público para mostrar su elaboración en cada uno de los productos. Otros sitios de interés para conocer en San Daniele son la Biblioteca Guarneriana, antigua biblioteca pública fundada en numerosas obras manuscritas iluminadas, una rara definición del infierno del Dante del siglo XIV y numerosas ediciones impresas de 500 donadas por el archivesco Michel Arcángel de 1700, el Museo del Territorio, ubicado en la sede del Viejo Hospital, la Casa del 300, la Iglesia de San Antonio Abate, célebre por sus maravillosos frescos realizados entre 1497 y 1522 por Martino de Udine, mejor conocido como el Peregrino de San Daniele, al punto tal de ser llamado la Capilla Sixtina del Friuli. Gemona, en el año 1579, en una sobre la colina, San Daniele es el centro principal del Friuli Colinar. Desde aquí se puede tener una panorámica infinita de las extensas colinas. Por todo esto, la ciudad es considerada una de las perlas de la región, también nombrada como la Siena del Friuli, conocida a nivel mundial por la producción de la trucha ahumada y sobre todo por la elaboración de un prosciutto inigualable, fruto de una tradición milenaria y de un microclima único.
En San Daniele existe una celebración constante a su cultura y a sus productos típicos. Aquí se llevan a cabo diferentes fiestas a lo largo del año, como ser la fiesta de San Daniele, fiesta del patrono de la ciudad, que se celebra en el último fin de semana de agosto, Juegos de la Madonna di Strada. En este tipo de evento participan principalmente los lugareños. Este evento consiste en varios retos realizados por alumnos de las 3 ciudades históricas de San Daniele, Bueno, Sacco y Sopra Castello. A esto especialmente llamado para el resto de los pueblos más pequeños de San Daniele. Los banderines de estos pueblos son de 4 colores diferentes: rojo para el pueblo de Pozzo, amarillo para el pueblo de Sacco, verde para el pueblo de Sopra Castello y finalmente azul para los pueblos juntos. El evento siempre tiene lugar el segundo domingo de septiembre, o en algunos casos también puede ocurrir que se lleva a cabo en la tercera semana debido al mal. Los 4 pueblos también deben preparar una carroza que represente la Agencia Regional de Desarrollo Rural y de la ciudad de San Daniele del Friuli. Se pueden degustar el menú típico de la zona en los 10 restaurantes participantes. Hacemos nuestra primera pausa en Cosas de Gringo aquí en la pantalla de Canal 2. Ya volvemos en un ratito para contar. Cerámicos, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Verges Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Colonia Carolla avanza con la obra de cordón cuneta en la zona urbana sur de la ciudad. Con una inversión de 947.000 pesos, el plan calle 46, calle 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17, entre calles 46 y Don Bosco. Calles 11, 12, 16 y 17, entre Avenida San Martín y calle Don Bosco. En total, son 5.435 metros cuadrados de cordón cuneta para este sector, beneficiando a más de 250 frentistas. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. El secreto mejor guardado de la cocina italiana. Restaurante La Friulana. En la Casa del Friuli, de lunes a domingos, especialidad en pastas y postres. Menú ejecutivo de lunes a viernes, eventos sociales, reuniones empresariales, cumpleaños, casamientos y bautismos. Restaurante La Friulana, Avenida San Martín 2842, teléfono 462210, Colonia Carolla.
En Ameguino 283, Herrafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Herrafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Arrancamos este segundo segmento en Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2 y les decíamos recién que íbamos a estar recorriendo parte de las fiestas tradicionales que tiene el norte de Italia a partir de la ciudad de San Daniele. En este caso, del 22 al 25 de junio de cada año se concreta uno de los festivales destinados en este caso a publicitar y a promover todo lo que tiene que ver con la parte turística y gastronómica de esta ciudad del norte de Italia. Del 22 al 25 de junio en San Daniele del Friuli tiene lugar Aria di Festa, aire de fiesta. Desde 1985 se ha convertido el antiguo Festival del Jamón Medieval y se convirtió en un festival internacional de la adoración de la naturaleza, la gastronomía y el turismo. El evento se celebra el último fin de semana de junio y tiene una duración de 4 días. Por lo general, se lleva a cabo del viernes al lunes. Es una fiesta dedicada a los sabores, a la música, con numerosos espectáculos y eventos. Son 4 días para descubrir un lugar mágico y saborear un jamón único. Diferentes chefs dictan cursos de cocina, incorporando en sus producciones un ingrediente, el jamón de San Daniele. Se cuentan los secretos del jamón de San Daniele y se realizan degustaciones guiadas. También enseñan instrucciones del uso, cómo se corta el jamón crudo a máquina y a mano, cómo se limpia y cómo se conserva. En esta fiesta tradicional destinada a la parte gastronómica, los principales chefs de la ciudad de San Daniele del Friuli van combinando y le muestran a toda la gente que se llega a participar de esta importante festividad distintas combinaciones y maridajes que pueden realizar entre el prosciutto, el jamón y fundamentalmente la principal bebida también de esta parte de Italia, que es el buen vino. Aire de fiesta se llama este antiguo festival que se concreta en San Daniele del Friuli y que de esta manera hemos conocido y recorrido a través. Ya volvemos con el segmento destinado a la parte gastronómica. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Colonia Carolla avanza con la obra de cordón cuneta en la zona urbana sur de la ciudad. Con una inversión de 947.000 pesos, el plan de la obra implica las siguientes cuadras: calle 46, calle 12, 15, 16 y 17, entre calles 46 y Don Bosco. Calles 11, 12, 16 y 17, entre avenida San Martín y calle Don Bosco.
En total, son 5.435 metros cuadrados de cordón cuneta para este sector, beneficiando a más de 250 frentistas. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. El secreto mejor guardado de la cocina italiana. Restaurante La Friulana. En la Casa del Friuli, de lunes a domingos, especialidad en pastas y postres. Menú ejecutivo de lunes a viernes. Eventos sociales, reuniones empresariales, cumpleaños, casamientos y bautismos. Restaurante La Friulana. Avenida San Martín 2842. Teléfono 4620. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Arrancamos este tercer y último bloque de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2, como cada sábado en este mediodía. Y les decíamos, el último bloque está destinado siempre a la parte gastronómica. En este caso, uno de los productos emblema, así como lo tiene Colonia Carolla, que es su producto el salame, la ciudad de San Daniele del Friuli tiene su producto que es el prosciutto, el jamón. Un producto que tiene denominación de origen protegida por la característica fundamental que tienen cada una de sus piezas. Si les parece, juntos recorremos San Daniele del Friuli y su producto emblemático, el prosciutto. El jamón de San Daniele es famoso en todo el mundo por ser un producto de denominación de origen protegida, que se diferencia principalmente de los demás jamones italianos por su característica de elaboración, que deja la pata y el pie íntegro. El jamón de San Daniele se produce hasta hoy solo y exclusivamente dentro de los límites del municipio de San Daniele del Friuli, en la provincia de Udine. En el corazón del Friuli, más concretamente en las colinas situadas a medio camino entre los Alpes Cárnicos y el mar Adriático y en el bañado del río Tagliamento. Es imprescindible para la correcta curación del microclima que se crea en estas zonas donde se mezclan los vientos que ascienden desde los Alpes con aquellos que provienen del mar. El prosciutto de San Daniele es producido por 30 empresas de San Daniele del Friuli en la provincia de Udine, según las particulares características bien definidas. Los cerdos utilizados en la elaboración del jamón de San Daniele provienen de 10 regiones italianas del norte y centro de Italia. Todos los pasos en el procedimiento y la preparación del producto se realizan en San Daniele del Friuli. Los ciclos de producción duran por lo menos 12 meses, por lo menos 8 en el secado natural. En el año 2008 se produjeron más de 2.700.000 jamones. A continuación, visitaremos a Fernando Vicintín, productor de chacinados de nuestra zona, que lleva a cabo un proyecto de elaboración de este jamón crudo con similares características al de San Daniele. Acá estamos en Colonia Vicente Agüero, el más conocido como Sandurí, con Fernando Vicintín, que nos va a contar a dónde estamos hoy en esta casa de tantos años. Contanos, Fer. Bueno, como vos decías, estamos en Colonia Vicente Agüero, un pueblo que tiene sus 103 años. Somos hermanos de Colonia Carolla, pero bueno, una pelea por el agua allá en el año 1910 se formó esta colonia. Que bueno, son los mismos descendientes que fundaron Colonia Carolla y luego se vinieron para acá. Y acá estamos en una casa típica de la familia, donde acá nació mi abuelo en este pueblo. Y bueno, estamos con ustedes. ¿Tu abuelo de dónde? Mi abuelo viene de Cormons, norte de Udine. Y acá se nos límite con Eslovenia, provincia de Gorici. ¿Y qué hacen en este lugar? ¿Qué hacen en esta casa? Contanos que hay varias cosas muy lindas en el lugar. Vemos que hay plantas de duraznos, hay también adentro, nos mostraba chacinados, que eso es lo que nos trae a ver la curiosidad de cómo hace el jamón crudo, porque estamos en la nota de San Daniele.
Así que contanos qué estás haciendo en este momento. Bueno, acá esta casa se hizo siempre un poco de todo. Hoy tenemos la chacra, se trabaja la parte de la fruta, que es el durazno. Años atrás era todo viñedos. Y bueno, un poco de chacinados. Y estoy empezando con el jamón crudo. Ajá. ¿Para consumo tuyo, para vender? No, la idea es para vender jamón crudo. Es algo que me apasiona y bueno, y es algo que aprendí de mis nonos. ¿Y ahora en qué etapa del proceso estás? Bueno, ahora estoy comenzando, estoy con los primeros jamones, es un microemprendimiento que tengo en mente y bueno, estoy empezando a experimentar. O sea, si bien lo hicimos siempre, como a experimentarlo, me largué solo, ya no tengo más ni la compañía de mi nono y bueno, mi padre un poco que me ayude, pero es largarme solo en esto. Muy bueno, entonces nos va a mostrar Fer ahora adentro de la casa cómo es el proceso de hacer estos jamones crudos. Bueno, el jamón crudo se comienza por la materia prima, que es la pierna del cerdo, que se compra en frigoríficos y se lo arregla estéticamente un poco, se saca el hueso de la cadera y se deja el fémur, que es el hueso que le da el sabor típico al jamón. Y bueno, se somete en sal, hay un procedimiento según los kilos del jamón, está tantos días en sal y previo a eso se le hace unos masajes día por medio para sacarle los restos de sangre de las venas. Y bueno, se pone, pasado ese procedimiento de la sal, se lavan con agua bien lavados y se los somete a una prensa, un prensado, unos 3 días, 4 días. Siempre este procedimiento de la sal se hace en una cámara de frigorífica a una temperatura de 4 o 5 grados permanente. Y luego de eso se viene el prensado y de ahí pasa a un secadero, unos 10 días en secadero, para posteriormente pasar a un sótano, donde ya el estacionamiento, el sótano donde está a una temperatura de 18 grados y unos 70% de humedad, 75%, ahí se queda en estacionamiento durante 15 meses. O sea, 15 meses es el total desde que se pone en sal hasta que está listo para consumir. Se le hace hay una técnica se le hace una pasta de grasa con pimentón para luego de tantos meses para que se vaya estacionando muy despacio, que no se seque de golpe. Y bueno, luego de 15 meses está listo para comer, ¿no? Esto se le hace así los primeros días, unos masajes, entonces venimos a darle de sangre. Se hace 2 o 3 veces. ¿Y eso lo tienen que hacer para que porque sean sangre? Porque acá pasan 2 venas grandes. Acá está el hueso, sí. La cadera cardíaca se saca, ve que queda la bochita con el fémur del cerdo. Y pasan 2 venas grandes, y si te queda sangre adentro, se puede llegar a bombar los poderes. Igual que la sal, tiene que llegar bien a... Y se hace un par de masajes que se nos mueve un poco, así, todo el como fuera, así de acá adentro. Por el cuero no entra nunca la sal. El cuero es un aislante. La sal de todo por acá, así de acá tiene que llegar hasta acá adentro. Entonces ya ahora, después lo cubre todo los sales. Todo. Acá Le braccia bianche, gli occhi ai brividi delle stelle e palla e tondola le anche. Los jamones le ponen una pasta. Sí, eso se pone después. Ah, sí, ya como ya estaban cuando le iban a colgar la última instancia. Y también la hago. Y se va realizando todos los días, una ajustada, están 3 o 4 días ahí. Y los otros jamones, viste, como la champa, que se chine, que se oscuro, tanto vuelve. Trionfa orgogliosa la festa barocca. La pizzica impazza in città, ho in bocca il gusto della sua bocca ed un retrogusto di felicità. S'accendono luci e fuochi stasera, c'è tutto il Salento
balla con me, si sente la voce venire. Bueno, esta es la etapa final, estamos en el sótano con la producción de jamones de Fer. Muchas gracias Fernando por la nota, muchas gracias por recibirnos en tu casa y por contarnos cómo es el proceso de preparación de esta exquisitez que vamos a probar, seguro. Gracias a ustedes y bueno, como te decía antes, esta es la etapa más tentadora donde todos quieren participar. Al principio son pocos, acá adentro quieren venir todos. Pero bueno, gracias a ustedes por difundir estas cosas y espero que la próxima vez haya más cantidad. Esperamos que sí. Seccara, la femmina per ballare separa, quando ria lo tempo della taranta, ma solo le suona e poi le cuccanta. Chi non balla non lo sa quello che fa, e chi non canta non la mai conoscerà, ma lei sa che la fisica è libertà e che può mostrarci un po' di verità. Ballando, ballando le cade il velo, come mai è nuda e guarda soltanto me. Forte il tamburello, percuote il cielo. Como cada jornada de sábado estamos recorriendo distintas ciudades de las más importantes que tiene el norte de Italia a partir de la región del Friuli, Venecia Giulia. Como ustedes saben, hace muy poquitos días atrás el Centro Friulano de Colonia Carolla, que es el órgano difusor y quien se encarga de llevar adelante este programa, ha estado festejando sus 45 años. Este año contando con la presencia de Piero Vilota, quien es el vicepresidente del ente Friuli nel Mondo, en una fiesta que se concretó en la ciudad de Colonia Carolla y que contó también con la presencia de algunos de los principales fogolares friulanos de la República Argentina. Nos vamos, que sea un excelente fin de semana para todos, nos reencontramos el próximo sábado como siempre después de la hora 13 aquí en Canal 2.